Buenas, 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 buenas. Bueno, por acá transmitiendo en vivo nuevamente, esperando a nuestra invitada del día de hoy, Lina Di Giglio. Aquí tenemos a Lina. Ajá, ahora sí. Acá estamos, con ayuda de los jóvenes. Bueno, siempre, siempre es buena tener buena ayuda y más sobre cuando de tecnología se trata, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, no Pero sé si bueno, ya siempre es importante. Yo digo que de todo esto, pues bueno, hay un aprendizaje y por supuesto tenemos que aprender a manipular toda esta tecnología que va surgiendo para, bueno, para poder también compartir estos espacios y poder hacer cosas interesantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mi primer live, eso fue, bueno, pues terrible, pero pero gracias a Dios, pues salió todo bien, con sus defecticos, pero bueno, fue interesante. Y muchos de los que yo he invitado siempre me comentan, mucho, es mi primera vez. Entonces, claro, es yo le que digo, somos analfabetos digitales todavía por la edad, por la franja etaria, seguimos aprendiendo todo el tiempo. así es, así es. Pero bueno, yo siempre digo que no se preocupen, que las cosas fluyen, hay que Ajá. dejarlas fluir Que totalmente. especialmente cuando uno quiere decir cosas útiles, Sí, ¿verdad? Todo conspira a favor. así es. Pero bueno, contento que estés acá, Lina. De verdad, te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Nosotros eh, so- creamos este espacio para compartir conocimiento y experiencia y tenerlo pues a la disposición de quien pueda acceder y bueno, aprender un poquito, ¿no? Ya llevamos más de 80 envíos y personas entrevistadas alrededor de todo el mundo y con temas diversos. ¿Ok? No estamos casados con un tema específico, pero hay temas variados para que, pues obviamente, poder cubrir a mucha gente, ¿no? En el área Claro. tecnológica, en el área de recursos humanos, en el área de desarrollo personal, marketing, o sea, ahí hablamos de todo un poquito, aprendo mucho de las personas con quien converso y esto me ayuda también a poder crear este otro tipo de instrumentos y de eventos que con cariño pues hago a la comunidad, invitando pues a personas que aporten un granito de arena y podamos pues crear ese networking y esa sinergia que nos ayuda y nos alimenta y también pues creamos una comunidad, eh, digamos, íntegramente a la que podamos pues siempre aportar. Entonces, bueno, Lina, de verdad, vi tu perfil, me encantó lo que haces, es parte un poco de también, digamos, eh, vocerar en la gestión de nosotros, porque hay mucha tecnología, hay mucha invasión de aspectos que a veces se nos escapan de las manos y yo creo que en todos los procesos pues debemos como seres humanos pues siempre participar y siempre incluir todas esas cosas que no podemos tocar, que no podemos este, calentar, pues poderle agregar ese calor y esa humanidad para que las cosas sean mejor, ¿no? Claro que Entonces, sí. es parte de ello y bueno, me encantó tu tema. Te comento, para darte la palabra, tu artículo maravilloso estará ya disponible a partir de este fin de semana. Para los que nos escuchan y se están conectando, pues tenemos un artículo en nuestro blog digital de Lina basado en este tema y vamos a sacarlo para este fin de semana
Y previo a esto, pues esta conversación contigo, que me encanta, que podamos entonces desde tu lado, pues comentarnos un poquito de ese trabajo, de lo que estás gestionando y lo que haces. Yo tengo acá mis notas, tengo acá unas notas, este, pero esto es, digamos, una entrevista que fluye como vayamos desarrollándola, ¿no? Tengo un guión, pero el guión pues nunca se lleva, Nunca se cumple. nunca se Pocas veces se cumple. cumple. Exactamente. Así es, pero bueno, súper chévere que estés acá y bueno, te doy la palabra para que nos comentes un poquito quién es Lina, en dónde te ubicas y bueno, qué haces eh, como profesional y entrar entonces en calor con el tema. Bueno, trataré de ser breve porque la trayectoria es larga, pero Dale. fundamentalmente soy una argentina en Barcelona hace 3 años, instalada en este nuevo contexto, en este nuevo mercado laboral. Eso es lo primero que diré. Luego decir que soy una profesional de recursos humanos hace muchos años, 30 aproximadamente, con un devenir de madurez en términos de intereses, que empecé trabajando con habilidades blandas, me enamoré de las comunicaciones, luego me gustó estudiar la cultura organizacional, me especialicé en felicidad en el trabajo hace mucho tiempo, cuando nadie hablaba de felicidad, por lo menos en el mercado argentino. De ahí le vine al estudio del bienestar laboral y hago esta diferencia porque la felicidad es individual y el bienestar es colectivo, se construye con otros. Y últimamente el último tema de mi gran interés fue la inteligencia espiritual en las organizaciones, la dimensión espiritual del ser humano, que la tenemos desde siempre, pero que recién ahora, y digo después de la pandemia, aparece, se empieza a mostrar como una necesidad impostergable de que forme parte de nuestra vida. Sabemos que la pandemia trajo mucha crisis en todos los sentidos y en la crisis laboral plantó la pregunta de el propósito, de para qué hacemos lo que hacemos. Y cuando nosotros hablamos de propósito, nos preguntamos por el propósito, viene de la mano un concepto pegadísimo que es la trascendencia. O sea, ¿por qué yo necesito o aspiro a tener un propósito? Bueno, porque es la expresión, una expresión de mi ser, de mi saber hacer, con el último deseo y objetivo de trascender, de dejar algo. Claro. Inteligencia espiritual, hay que poder comprenderla, se confunde con religión y nada tiene que ver. Diríamos que la religión es dogmática y la inteligencia espiritual es una condición del ser humano que es flexible y adaptativa, porque es lo que nos permite tomar algún tipo de distancia de los eventos que atraviesan nuestra vida y ponerla en un marco mayor, ¿no? Una comprensión un poco más holística de la realidad. En este sentido, de poder encontrar la conexión de todas las cosas para no quedarme atribulado o paralizado en algún obstáculo que me pone la vida, que me los pone permanentemente, ¿verdad? Es la historia de la vida de todos. Total. Los primeros que hablaron de inteligencia espiritual fueron Dana Zohar, fue Dana Zohar, una consultora internacional, de rango internacional, y la menciona en el 2001, ¿sí? O sea, que ya hace más de 20 años que esta consultora introduce el concepto de inteligencia espiritual. Ian Marshall es su colega, no me acordaba el nombre, Dana Zohar y Ian Marshall. Introducen este concepto de la espiritualidad en términos de poder tener una mirada ampliada de la realidad apoyada en un sentido de comunidad. Entonces, este concepto filosófico, y discurrido y analizado, bueno, pues necesita un correlato en lo práctico, ¿verdad? Digamos, no alcanza con hablar de esto, sino que hay que saber hacer cómo se instala, cómo se promueve, cómo se potencia el aspecto espiritual de las personas. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Bueno, porque cuando las personas están conectadas con su parte espiritual, Sí. tienen esta mirada que va más allá de la cotidiana, tienen un sentido de comunidad, se sienten apoyados o inspirados, son proclives al bienestar. Y esto es lo que necesitan las organizaciones, siempre lo han necesitado, simplemente que de esto no se hablaba antes, ¿no? Ha cambiado el paradigma.
El correlato práctico de la de la inteligencia espiritual, digamos, ¿cómo hago yo para promover la inteligencia espiritual en mi organización? Bueno, pues es un modelo de gestión, como todas las competencias que tienen que desarrollarse, ¿sí? Que tienen que aflorar. Entonces, he diseñado un prototipo, un modelo que se llama modelo de entorno laboral emocionalmente seguro, que cuenta con algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta y desarrolladas para que este espacio o entorno laboral emocionalmente seguro sea una realidad y no sea Ah, un tópico de lo que se habla, ¿verdad? sí. No, pero está interesante, Lina, porque eh, digamos que forma parte, no lo vemos, a veces no lo sentimos, no damos una presencia, pero está allí, ¿ok? Y ese tema de la espiritualidad, podemos inclusive coordinar en otro momento, porque es muy interesante, ¿no? Evidentemente la gente confunde, cree que es Sí, algo más religioso y no lo es, ¿no? todo eso. Yo poco, no, poco he leído de esto, conozco por parte de una colega, la que me dice que es cero estrés digital, este, que ha escrito un poco de ello y conoce algo y he compartido, pero cosas muy superficiales, ¿no? Pero es interesante que podamos en otro momento conversar de esto, Con eh, mucho gusto. pero profundizando y yendo al tema de los entornos laboralmente y emocionalmente seguros, eh, entiendo que forma parte de algo que estás haciendo como metodología y parece genial, pero ampliarnos un poquito más sobre este tema, el por qué si debemos, digamos, prestarle atención, y a pesar de que no esté presente, sí está, y, 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 y ahora, digamos, ábrenos un poquito los ojos con relación a esto. Con gusto, con gusto. Tratemos de definir qué es un entorno laboral emocionalmente seguro, ¿sí? Correcto. Es un espacio psicoemocional en donde los empleados, los miembros de un equipo, se sienten protegidos si expresan emociones y pensamientos que eventualmente o primigeniamente no son muy bienvenidos en el mundo del trabajo, diríamos. La preocupación, la angustia, la ansiedad, el displacer, la desconfianza, la incertidumbre, eh, todo lo que comúnmente se llama emoción negativa, que no lo es, pero digamos es un nombre popular, Sí, eh, digamos, las personas en situación de trabajo tratamos de evitar exponer, ¿no? Esto lo exponemos en el ámbito de lo privado, en casa, con los amigos, con la familia, y en el trabajo nos ponemos la máscara social y habitualmente aceptamos o no discutimos lo que se presenta y nos provoca alguna emoción displacentera o alguna sensación de temor o incertidumbre. Entonces, esto lo que genera es una disociación de la persona, ¿sí? Digamos, yo soy un uno, no real en el mundo del trabajo porque no me puedo expresar, y toda esta cosa contenida después, digamos, se vuelca en el ámbito de lo privado. Lo que nos trae esto son altos niveles de incoherencia, ¿sí? Porque yo soy de una manera en un lado, pero soy de otra manera en otro lado. claro. Y en estricto rigor de verdad, como hemos comprendido dramáticamente la finitud de la vida, ¿no? Si alguno no lo tenía claro, quedó claro. Las inquietudes de las personas han sido un poco preguntarse no solamente el sentido de lo que hacen, sino con qué calidad hacen lo que hacen y por qué muchas veces se sienten muy alienados en el mundo del trabajo. ¿Por qué no pueden conversar? ¿Por qué no se pueden expresar? ¿Por qué no pueden exponer sus temores? La respuesta es que esta preservación en el silencio de alguna manera protege la identidad laboral,
O sea, yo construyo una identidad laboral políticamente correcta y la mantengo. Muchas veces a costa de mi propio malestar, ¿verdad? De mis propios niveles de incoherencia. Cuando yo estoy tanto tiempo utilizando mi energía vital para acomodarme a un entorno que se presenta como hostil, o yo imagino como hostil, toda esa energía se diluye en este frente de batalla y no está puesto al servicio de la creatividad, la inspiración, la comunicación, la colaboración, etc. Entonces, tenemos hay varias cuestiones, ¿no? Digamos, hay dos dimensiones. Está la dimensión que tiene que ver con el desarrollo de lo individual, del ser, en donde yo trabajo se trabaja a través de este modelo, alinearse con el propio ser para poder aportar a este entorno laboral. Y por otro lado está la dimensión de lo colectivo, en donde necesito que otros se comporten de alguna manera similar a como yo pretendo comportarme para que en la sumatoria el clima laboral genere un bienestar laboral, una cultura colaborativa y una propensión al servicio, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos expresarnos y no nos sentimos seguros, podemos temer represalias o que el equipo nos expulse o no estar alineado con la cultura colaborativa o con el jefe. Como dije antes, nos llamamos a silencio, ¿sí? Y en el silencio, bueno, hay un montón, muchísimos pensamientos, sentimientos, ideas, propuestas que se quedan calladas por temor a la crítica. Hay dos temores básicos del ser humano que son atávicos, que es el temor a la crítica y el temor al ridículo, ¿sí? Esto es desde las cavernas, te diría. Sí, pero ¿cómo ayudar? ¿Cómo atacar ahí? ¿Cómo salir de eso? Bueno, para empezar, digamos, es el líder quien tiene que promover y Correcto. declarar que pretende instalar un entorno laboral emocionalmente seguro. Pero no solamente alcanza con que lo declare, sino que lo va a tener que repetir muchas veces, porque al inicio, digamos, el colaborador puede desconfiar de la declaración del jefe, ¿no? O puede pensar, este es un acto de buena voluntad, no lo va a poder llevar adelante, vamos a ver, yo no voy a ser el primero que va a hablar, no sea cosa que después al final entendí mal y resulta que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el líder propone un espacio laboral emocionalmente seguro. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con dos acciones fundamentales. La primera es declarar su intención repetidamente y la segunda es con el ejemplo, ¿sí? O sea, va a tener que ser el primero que declare vulnerabilidad, temor a la incertidumbre, ansiedad o lo que sea que sienta como ser humano que es en un mundo tan volátil y tan ambiguo, ¿no? Para poner esta carta de presentación y decir, bueno, vamos a ver si a partir de ahora nos podemos comunicar en este nivel de sinceridad emocional y psicológica y yo voy a ser el primero, ¿sí? Y no lo voy a hacer una vez, lo voy a hacer varias veces y voy a invitar a los miembros del equipo a que lo hagan y tendré paciencia a que las personas pierdan este temor de protección de identidad y entonces será progresivo, al principio dirán unas cosas, después dirán más cosas, estarán los más extrovertidos, que serán los más audaces, y aquellos que sean más introvertidos, que necesiten mayor nivel de verificación antes de exponer su interioridad. El punto es que es inadmisible, en mi concepción, a esta altura de la vida y a esta altura del mundo, pasar 8 o 10 horas trabajando sin ejercer un nivel de transparencia de mi mundo psíquico-emocional, qué me preocupa, qué me disgusta, a qué le temo, Ah, dónde no puedo, ¿sí? Porque, entre otras cosas, que alimentan el cambio del paradigma, uno de los elementos más fuertes en este nuevo paradigma de trabajo, como ahora entendemos, inclusive fue previo a la pandemia, es este concepto de cultura colaborativa, la red, ¿sí? claro. Porque todo cambia muy rápido y siempre estamos con mucha tarea para hacer y, como me gusta decir por ahí,
nadie puede solo y nadie lo sabe todo, ¿sí? Entonces, cuando yo asumo que no puedo pedir ayuda porque temo a ser de alguna manera criticado en mi capacidad intelectual o en mi capacidad laboral, bueno, esto es lo que alimenta los tremendos niveles de estrés al no poder declarar incompetencia o al no poder pedir ayuda. Entonces, los entornos laborales emocionalmente seguros, trabajando distintas competencias, que ahora las nombraré si te apetece, lo que hace es promover ese espacio en donde yo puedo abandonarme al equipo de trabajo, ¿sí? Y también puedo estar disponible cuando un otro necesite abandonarse, ¿sí? Tal como pasa en la familia o con los amigos. Esto necesitamos trasladarlo dramáticamente al mundo del trabajo, ¿sí? Tenemos que terminar de abandonar el paradigma anterior, en donde éramos uno en el trabajo y otros en casa. ¿Eh? Así es, así es. Era súper interesante. Y me comentas de esas competencias. Entiendo que son unas competencias que son elementos clave, ¿no? Y Elementos clave, son como sí, 7, ¿no? son, son 6, las 3 primeras devienen en un estado y las 3 últimas devienen en el estado final, que es la trascendencia. Pero Exacto. más que competencias, diríamos que son aspectos a trabajar, que este aspecto que aparece y que forma el modelo debe ser ejercitado a través de varias competencias. Por ejemplo, la primera cuestión que debería sostener un entorno laboral emocionalmente seguro es que sea fuente de inspiración, ¿sí? Que yo tenga ganas de ir a trabajar, que se me ocurran cosas, que esté en un proceso de mejora, no porque me lo pide el jefe o la organización, sino porque yo tengo ganas, ¿sí? Estoy conectado con mi hacer, estoy conectado con mi cadena de valor y me siento inspirado a un bien mayor, porque olvidamos en el mundo del trabajo que por más pequeña que sea la tarea que realizo, forma parte de una cadena de valor que termina en la comunidad para un bien mayor, ¿sí? Y esto muchas veces se pierde de vista. No, yo archivo. No, bueno, yo soy la señora de la limpieza, ¿no? O no, yo atiendo el teléfono. Bueno, pero si vos no estuvieras, faltaría este eslabón para que el producto final aporte a la comunidad un bien mayor que va a volver en beneficio no solamente en formato de rentabilidad para la empresa, sino en un formato de salario para quien ejecuta esa tarea. Entonces, lo primero que debe tener o debe ofrecer el entorno laboralmente seguro es una fuente de inspiración. ¿Cómo hago yo para que los empleados estén inspirados, no? Bueno, será trabajando a partir de las competencias del autoconocimiento, de la autorregulación emocional, de la automotivación, y acá estamos hablando de las 3 primeras competencias de la inteligencia emocional que menciona o postula Goleman. La segunda, el segundo principio, el segundo elemento que debería estar presente en un entorno laboral seguro es el autoliderazgo, ¿sí? Primero porque el tema del autoliderazgo allá hace mucho tiempo que está impuesto, porque digamos, el tiempo y las tareas no permiten que el jefe haga micromanagement, ni mucho Sí, menos, ¿sí? Y un profesional no puede quedarse esperando que su líder o su jefe le diga cuál es el próximo paso sobre lo que tiene que hacer, así sino es. que uno tiene que tener este empoderamiento. Y en este autoliderazgo, yo fundamentalmente lo que desarrolla es un sentido de responsabilidad, ¿sí? De hacerse cargo de lo que a uno le toca, no solamente en términos de tarea, sino fundamentalmente en la toma de decisión que hago, ¿no? Porque eso asusta un poco más. La tarea es la tarea, está pautada, bueno, yo me hago responsable de mi tarea, pero en algún momento, por no decir a diario, tengo que tomar alguna serie de decisiones que están acotadas a mi puesto de trabajo, pero que tengo que tomarlas, y no puedo, no hay tiempo de que yo le consulte al jefe, no aplica, no va más, ¿sí? Yo tengo que tener un criterio desarrollado para una toma de decisión certera. Esto es lo que hace que yo me autolidere, ¿sí? Que yo pueda establecer prioridades, tomar decisiones, asumir consecuencias, hacerme responsable.
Y para eso necesito desarrollar las competencias de, por ejemplo, análisis de resolución de conflictos y toma de correcto. decisiones. Eso es una competencia histórica, ¿verdad? Sí, sí. Va a estar al servicio del autoliderazgo. Dime, ¿qué más? No, ¿Qué me querías? no, que está bien lo que comentas porque estoy viendo que más allá del líder, todo el equipo debería también tener esas fortalezas o esas actitudes, como tú dices, de microliderazgo para poder llevar a cabo bien la tarea, ¿no? Y como dices, ser responsable de esas acciones y es allí donde quizás, y corrígeme si me equivoco, donde nacen otros líderes, ¿no? Para más adelante Absolutamente. hacerse cargo y seguir escalando dentro de la organización. Sí, es totalmente. Ejercitando el autoliderazgo, uno puede aspirar a liderar a otros. Si no, es solo un título, ¿verdad? Así es. El tercer elemento que constituye el entorno laboral seguro es la comunicación consciente, ¿sí? Y aparece este adjetivo en la comunicación, porque no se trata solamente de comunicar, que ya es todo un tema enorme, sino de que yo sea consciente de qué estoy comunicando en función de a quién tengo enfrente, o sea, extremos niveles de empatía, altos niveles del sentido de la oportunidad, del sentido de la pertinencia de la información, que quiere decir cuánta información le voy a dar al otro para su propio bien, no porque yo la quiera ocultar, sino porque, digamos, ¿para qué le voy a explicar el algoritmo matemático que sostiene la consulta que me hace el cliente? No tiene sentido, ¿no? Sí, Entonces, hay una dimensión de la comunicación que tiene que ser consciente en términos de que yo tengo que hacerme responsable de lo que sale de mi boca, atendiendo que tengo un otro enfrente, con un modelo mental diferente, en una situación diferente, y que tiene que tener estos atributos de utilidad y de conciencia, y que tiene que además ser transparente, respetuosa y humilde. sí, Ahora, no vamos a poder mantener una comunicación consciente si yo no desarrollo las competencias básicas de una comunicación eficiente, ¿sí? Como por ejemplo la lectura del lenguaje corporal o contextos compartidos o el tono de mi voz cuando yo comunico. Y esto requiere, vos sabés, Joyce, para mí la comunicación fue mi primer amor por el grado de complejidad que tiene, sí, total. por lo lábil que es, ¿no? Digamos, es muy débil la habilidad comunicacional porque está permanentemente atravesada por mi mundo emocional. Y Total. el cuerpo me traiciona además, dice cosas que yo no quiero decir, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. se requiere un altísimo entrenamiento y además cuando uno alcanza algunos niveles de expertise igual puede fallar, ¿no? Entonces la comunicación consciente es también estar al tanto de esto, saber que la comunicación es el elemento clave para la coordinación de acciones, pero que tiene un grado de vulnerabilidad enorme y que si yo no estoy en conciencia de esto, no puedo otorgarle ni la importancia, ni el tiempo, ni el esfuerzo para que la comunicación sea lo mejor posible, ¿no? Para el bien común de todos. Sí, yo creo que considero este punto, lo personal, uno de los más importantes, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, Dentro de la organización, si tú no tienes manera de tener una comunicación efectiva y desarrollarla, explotarla para tus equipos, inclusive hasta para los clientes, pues mira, ahí, ahí no puede salir nada bien, este, porque es una necesidad que ese líder o ese profesional pues sepa comunicarse. Es un tema bien interesante y como tú dices, muy amplio y a la que al que podemos profundizar y aprender mucho de eso, ¿no? Sí, Este, absolutamente. pero dentro de los puntos que yo pude leer y que tú vas a seguir mencionando, pues creo que este para mí es el cabecilla, ¿no? Sí, porque además no estamos abordando ahora mismo
el tema de la comunicación interna con uno mismo, ¿no? Que es la primera conversación que tengo Correcto. antes de que de mi boca salga una palabra hacia un otro, ¿no? Y mucha gente tampoco es consciente de esto. O sea que otra competencia que habrá que desarrollar para alcanzar una comunicación consciente es precisamente darme cuenta cuáles son mis diálogos internos respecto de la situación que yo después voy a tener que comunicar o coordinar de la boca para afuera, digamos, con un otro, ¿sí? Estos tres aspectos que mencioné, la inspiración, el autoliderazgo y la comunicación consciente, forman parte de la dimensión del ser, de la dimensión individual también. Son dos cosas diferentes. Del ser, que tiene que ver con mi esencia, con lo que yo pongo, pero también es de responsabilidad individual, ¿sí? Estos tres elementos, si yo los puedo administrar, los ejercito, los mejoro, dan como resultado una vida integrada, porque lo que pretende es que exista la menor brecha posible entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, y además que no haya grandes diferencias entre quién soy en el ámbito de lo privado y quién soy en el ámbito de lo público. Entonces, cuando yo me integro interiormente y me integro socialmente, bueno, esto genera mucha liviandad, mucha coherencia y mucha despreocupación en el sentido de que yo no tengo que andar pensando qué le dije a quién o cómo me tengo que comportar con quién, ¿sí? Yo soy la mejor versión posible atendiendo a estas cosas, vaya donde vaya. Y esto me hace íntegro o proclive a la integridad, ¿sí? En este grado de integridad es cuando yo puedo aportar a la dimensión colectiva, que es donde me junto con otros en el hacer. Si yo estoy en estado de relativa armonía, de relativa integridad, bueno, seguro que voy a aportar a mi entorno algún nivel de bienestar o de tranquilidad que alimenta un clima laboral positivo, ¿verdad? Entonces lo primero que surge a partir de un sujeto en situación de trabajo que está integrado o suficientemente integrado es un estado de bienestar laboral, ¿verdad? Entonces yo puedo aportar bienestar a mi entorno. Que en la sumatoria, o también como consecuencia, va a dar el segundo elemento de este modelo, que es la creación de la cultura colaborativa, ¿sí? Es casi como que están pegados, porque cuando yo estoy en estado de bienestar laboral, soy también muy proclive a colaborar. Ahora, ¿cuáles son las competencias que se tienen que trabajar atrás de estos elementos? Bueno, para empezar, por ejemplo, en el bienestar laboral podríamos estar hablando de diversidad e inclusión, ¿sí? Claro. Una distinción relativamente nueva, ¿no? Digamos, hace 20 años se hablaba de tolerar la diversidad, 10 años atrás se habló de aceptar la diversidad y ahora se habla de disfrutar la diversidad, ¿sí? Entonces, hay una evolución en el colectivo laboral, bueno, que yo tengo que poder revisar para contribuir de la manera más eficiente a este bienestar laboral. Mm. Estando en estado de bienestar laboral, bueno, la cultura colaborativa aparece como una consecuencia. Sin embargo, la competencia que debería trabajarse para alcanzar niveles sustentables de cultura colaborativa es esta apreciación, esta lectura del otro, para no confundir que el otro recibirá lo que yo tenga para dar, sino que el otro tiene que recibir lo que necesita recibir, y esto es una gran diferencia, ¿sí? Claro. Es ahí cuando se construye entonces la cultura colaborativa, no es cuando a mí me sale bien y entonces te doy, sí, claro, por supuesto, pero ¿qué pasa si vos necesitas algo en el cual yo tengo que hacer un esfuerzo para darte lo que necesitas? Bueno, pues de eso se trata la cultura colaborativa, ¿no? De colaborar activamente. Claro, claro. Pero eso anteriormente no se sentía mucho, ¿no? O sea, pienso que ahora, inclusive con la pandemia, Sí, digamos, eh, a, a- la curva se ha exponenciado porque, digamos,
lo colaborativo inclusive puede venir no necesariamente de lo presencial, sino también Sí, a sí. distancia, ¿no? Y hacer cosas donde realmente cada quien aporte para generar Sí, algo, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que antes no era tan, no era ni siquiera un término hablado, sino que ahora se siente mucho más, ¿no? Se siente Quizás, mucho más. quizás por eso, ¿no? O sea, la pandemia trajo y muchos cambios y como que sacudió lo que estaba, pero que nadie lo veía y ahora sí lo estamos viendo. Absolutamente, porque la cultura colaborativa viene también de la mano del concepto de redarquía, que viene de la palabra red, ¿no? Y de alguna manera se opone o complementa a la Ah, jerarquía, ¿sí? Eh, que es vertical. En la redarquía no hay una línea, hay una red, ¿sí? correcto. Y en la red todos debemos colaborar con todos independientemente de la función. Se habla de redarquía hace más de 15 años, ¿sí? Pero, ¿quién lo hablaba? Bueno, las grandes corporaciones, Sí. ¿no? Digamos, en búsqueda siempre de nuevos modelos de gestión más eficiente, pero el Ah, llano de, la, el llano de las organizaciones también decía, bueno, eso es para las grandes empresas, nosotros acá, a nosotros no nos toca. Y hay un paralelo, menciono esto porque hay un paralelo con la pandemia, ¿sí? Porque cuando, me acuerdo que antes de la pandemia yo disertaba sobre el mundo VICA, ¿no? El mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el cual ya estábamos muy instalados y que se dio como inicio, digamos, a partir de las Torres Gemelas del 2001, en donde quedó todo en evidencia, se teorizó que el mundo verdaderamente era incierto, complejo, ambiguo, sí, volátil. ¿No? Fue un gran cachetazo a la humanidad. Sin embargo, en lo general lo veíamos como un hecho externo o de los gobiernos o de las grandes corporaciones. Pero la pandemia lo que hizo fue traer arriba de la mesa de tu cocina ese mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. así es. Entonces las personas dijeron, pa, esto también me atraviesa la vida acá, la vida en casa, la vida con mis hijos, la vida con mis vecinos, mi propia vida, mi vida en el trabajo, ¿no? Y por eso se empieza a hablar más de red y de colaboración, porque digamos, cuando toca o atraviesa tu realidad cotidiana es cuando verdaderamente le prestas atención, ¿sí? Sí, El producto que sigue, digamos, naturalmente a una cultura colaborativa es la vocación de dar servicio, ¿sí? Pero hacemos hincapié en esto porque no se trata solamente del servicio que viene de la colaboración, que ya es muy bueno, sino de una toma de conciencia de lo que significa dar servicio. Es un acto deliberado. Cuando yo estoy en conciencia de dar servicio, estoy en un acto deliberado de entrega, de compromiso y de amor, podríamos decir, ¿no? En donde se trasciende lo que está escrito en la descripción de puesto, de lo que yo debo hacer y para quién debo hacerlo, para tomarlo con cariño entre las manos y entregar la mejor versión posible de eso que yo tengo que entregar. Este es el plus que viene asociado a la idea de dar servicio. Es un servicio consciente, es un servicio volitivo, es un servicio que está orientado al bien común y al bien mayor. Entonces, estas tres dimensiones del hacer con otros, a partir de que yo estoy integrado y puedo contribuir a un bienestar laboral, a una cultura colaborativa y hacerme consciente y responsable de un dar servicio, es esto lo que finalmente deviene en la trascendencia. Porque en este conjunto, en esta comunidad en la que yo pertenezco, en donde primero me fortalezco yo con estos atributos y después esto mejor de mí, yo lo doy a mi comunidad para que trascienda mi comunidad, es acá donde yo alcanzo niveles de profunda satisfacción y de sentido y de propósito, en donde mi propósito personal, mancomunados con otros propósitos, amorosamente hilvanados e inteligentemente pensados, aportan un bien mayor que me vuelve como un eco, porque le da sentido a la
ridícula costumbre de tener que levantarme todos los días a las 7 de la mañana y ponerme a trabajar, digamos. Si alguien no puede tener una ilusión de que lo que hace trasciende o sirve para algo, sería insoportable estar tantas horas al servicio del trabajo con los niveles de rutina que tenemos y con los niveles de exigencia que sufrimos. Claro, total, total. Pero tú consideras que esa trascendencia, todos debemos, este, digamos, pasar por ella. Bueno, O solamente aquellos los que tenemos, los que tienen un poco más digamos, ese sentido esa mirada hacia adentro más desarrollada que otros. bueno, de eso se trata, de que todos puedan desarrollar algún nivel de mirada para alcanzar el nivel de trascendencia que su propia posición relativa en la vida les permita. Porque no tiene que ver con qué haces, sino con para qué lo haces. Y hay un cuento muy famoso y muy gastado, ¿no? Que pasa un niño y ve un pecapedrero y que está protestando mucho, y dice, pero señor, ¿por qué está tan enojado? Le dice, pero ¿no ves que estoy picando piedras? Claro, dice el niño. Y al lado había otro picapedrero que picaba piedras de lo más contento y cantaba mientras picaba. Y dice, señor, pero usted, ¿por qué está tan contento si usted está picando piedras? Y él le responde, no, yo no estoy picando piedras, yo estoy construyendo una catedral. Claro, Entonces, este es el propósito o el sentido de la tarea. No tiene que ver con lo que hago, sino para qué lo hago. Y por otro lado, mi querido Joycer, el sentido de trascendencia es un sentimiento inherente al espíritu humano. No es una competencia intelectual, ¿sí? Es un deseo del espíritu, de nuestra dimensión espiritual, de aquello que trasciende la materia, ¿sí? Y que no hace falta ser religioso, ¿sí? Digamos, cuando vos contemplas un paisaje, eso es un sentido de trascendencia espiritual. Ahí te toca el espíritu, no hace falta ni ser un doctor en filosofía, ni tener enormes objetivos en la vida. La belleza, la trascendencia, el amor está presente, se presenta en cada cosa. El punto es que nosotros somos incapaces de verlo. claro. Así es, así es. Ahí sí estoy de acuerdo contigo porque es algo que debiéramos nosotros todos los seres humanos tener esa capacidad, pero a veces hay que recibir un empujón, ¿no? Bueno, Para siempre poder- todos necesitamos un empujón en el nivel que así estemos. es. Y lo interesante de nosotros como facilitadores de personas es otorgar las distinciones para que las personas tengan su momento eureka, ¿no? Digan, esto yo nunca había pensado, yo no lo había visto así, ahora me doy cuenta que, porque sostengo que las personas, cuando nosotros decimos, mira fulano que mal se comportó o no es una buena persona, y a mí me gusta siempre pensar que las personas operan equivocadamente por ignorancia y no por malicia. Digo, si las personas supieran cuál es el impacto de su acción o de su no acción, posiblemente reconsiderarían sus acciones. O sea, así como nosotros muchas veces cometemos errores por falta de conocimiento, ¿no? Hay un nivel de conocimiento en términos intelectuales, emocionales y espirituales que quienes tenemos la vocación de facilitar a las personas, bueno, yo me siento en esta obligación de contar Claro. algunas buenas noticias para alcanzar estados de bienestar no solamente individual, sino también colectivo. Qué bien, Lina, de verdad que mira, encantado acá de escuchar todo lo que está dejándonos en este en vivo, que por cierto, para los que se están conectando, los que ya están conectados, también vamos a tener este material para que lo puedan ver posteriormente las veces que quieran, retroceder, adelantar y poderle poner el ojo a esa parte que les llame la atención y que les interese. Ya lo iremos, ya lo compartiremos en los diferentes canales. También Lina lo va a tener en su, en sus redes, así que por ese lado esto es un material no imperdible. Así que buenísimo. Lina, para terminar, este, cuéntame qué recomendaciones das, cómo podemos llegar a esos espacios este,
seguro, o sea, en esas empresas grandes, pequeñas, emprendimientos, o sea, porque yo me imagino que todo, o sea, no son los grandes, también, inclusive hasta las empresas familiares eh, Claro. deben pasar por esto para poder tener una vida laboral sana, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones das? Si, obviamente, si tu aporte también, vamos digamos, abrir aquí la brecha de que puedas publicitarte como coach, como experta, pues también déjanos al final también tus contactos, tus redes, este, pero danos esas recomendaciones finales para que podamos abrir los ojos y podamos también buscar en algún momento pues ese empujón, esa ayuda, ¿no? Bueno, como todos los cambios culturales, lo ideal es que empiece de la cúpula a las bases. En este caso en particular, hay que saber que nadie lidera de una manera diferente a cómo vive. Entonces, esta dimensión de la seguridad emocional, bueno, necesita ser indagada en lo personal primero. Nosotros imaginemos un equipo de trabajo con un líder. Si ese líder no está sensibilizado en su propia vida, en sus propios niveles de coherencia, en su propia satisfacción personal, en su propio sentido de propósito, en su propia inspiración, bueno, realmente va a ser muy difícil que pueda generar un entorno laboral emocionalmente seguro, aun cuando los miembros de su equipo fueran absolutamente maduros emocionalmente y tuvieran claro su propósito. Sabemos que las dinámicas grupales siempre están marcadas por la conducta del líder. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es iluminar con una linterna, no digo así, no quiero ser grandilocuente, ¿no? En el sentido más literal de la palabra, ¿no? Para que el otro vea cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus trabas internas, cuál es su discurso interno, cuál es su historia también laboral que le ha marcado y que no le ha enseñado a sentirse confiado en el trabajo, ¿sí? Y que él pueda tomar la decisión de escribir una historia diferente, de ser un líder diferente a los que tuvo, ¿no? Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida algún líder fabuloso que hizo bisagra en nuestras vidas. Pero acordemos que en general el liderazgo deja bastante que desear. Ah, No porque no quieran hacerlo bien, sino porque hay mucha ceguera del propio mundo interno. Entonces, si nosotros vamos a hablar de seguridad emocional, bueno, lo primero que habrá que trabajar es la propia seguridad emocional hacia uno mismo y hacia su entorno más pequeño, para después poder comprender 3 o 4 vectores de comportamiento que podrán estar eh, indicados, escritos, leídos en los libros, acompañados por un coach, hasta que se pueda instalar y el equipo retroalimente esta dinámica, porque Joycer, todos queremos vivir mejor, siempre y en cualquier ámbito, y cuando una persona encuentra algún espacio de bienestar, lo cuida y lo promueve. Tiene que ser muy ignorante para no ah, hacer esto, porque se perjudica de sí, manera directa, ¿verdad? Que los hay también. Pero digo, en términos generales, la gran mayoría de las personas quieren sentir bienestar, sentir felicidad, estar tranquilos, sentirse acompañados, quieren encontrarle un sentido a su hacer, quieren tener ilusión cuando se despiertan a la mañana, y eso no es tan difícil de lograr. Lo que requiere es un gran blanqueo emocional, un gran discernimiento intelectual y requiere una inspiración espiritual, un para qué superior, que suceda más allá de mí. Pero ah, vuelvo a repetir que esto es inherente a las personas, no estamos inventando o diciendo algo que no esté dentro de las personas. Lo que estamos tratando de hacer es de estructurarlo para que se pueda manifestar, ¿sí? ok, perfecto. Oh, buenísimo, Lina, de verdad que súper interesante. Y Dale, voy a llamarte nuevamente, ¿cómo quizás no? conversemos algunas cosas más profundas.
y por qué no invitar a otro experto pues, que aporte y colabore también en estas temáticas, ¿no? La verdad que, bueno, súper agradecido, Lina, por este momento, este rato. Bueno, acá tenemos un sol bastante fuerte, Qué suerte. calor. Acá en Barcelona hace frío, ya es de noche. Sí, ya está pegando el frío del invierno, ¿no? No, pero aquí, ven, aquí tenemos calorcito en Panamá y, Qué y, bien. y entonces, bueno, disfrutarlo. Y bueno, darte las gracias. Esperemos en otra oportunidad vernos. Vamos a estar en contacto. De verdad que bueno conocerte y tenerte como parte de mis colaboradores cuando les toco las puertas, pues poder este, ¿Cómo no? conversar y hacer cosas en conjunto, ¿no? Eso es lo importante, poder generar a la orden, Lina, igual por mi lado, cualquier cosa que quieras difundir y que aporte también a los profesionales y personas, pues con muchísimo gusto. Siempre digo que soy una ventana para, para que otros puedan promover sus buenas acciones y que puedan ayudar así a otras personas. Así Así que es, construir en comunidad para otros, para nosotros y sí, para... eh, eh, Agradecido yo, querido Joyce, de que me invitaste y me das este espacio para exponer y para poder compartir algo que me apasiona y que en verdad a mí sí me hace levantar temprano todos los días para ver qué más voy a hacer para aportar un poco de bienestar, ¿no? De discernimiento sobre el bienestar, para que claro, todos qué podamos bonito, qué vivir bonito. un poco mejor. Todos merecemos vivir un poco Así mejor. ¿M? Pero es, hay que ir a por Helio, hay que ir a por Helio. No vienes. exacto. Buenísimo, bueno, acá a los que nos están conectados, Senia, un saludo, Senia, una colaboradora también Ujú. en el área de recursos humanos. Va a estar grabado, Senia, así que no te preocupes si no escuchaste mucho, estoy seguro, te lo recomiendo que lo escuches completo, porque seguro pues va a ser beneficioso para ti, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, Gracias. Lina, Por allá bueno, también para todos. Muchas gracias por el espacio. vale, chévere, agradecido. Adiós, buenas tardes.